Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 3 de Love in the Air 3 de 4 basados en el libro. ¿Por qué no llamas y preguntas? Deberías tener su número. Rain se rascó las mejillas sin poder contestar. Tenía su número, pero al pensar en que tenía que hacer la llamada y escuchar el sonido de la voz tan cerca de su oído, le hizo cosquillas en el corazón, hasta el punto en que no se atrevía a llamar, pero parece que si no quiere desperdiciar su viaje hasta ahí, tendría que hacerlo. ¿O te gustaría sorprenderlo? Bueno, lo llamaré y le diré que hay alguien esperando para verlo. La interpretación de la otra persona fue tan lejos hasta que el más joven no pudo evitar preguntar: Rain, ¿por qué estás tan seguro de que Pipa y yo somos más que Senior y Junior? Es porque el señor Payo lo trajo a dormir al taller. Rain, ese día estaba atrapado bajo la lluvia. No sé si estabas atrapado en la lluvia, solo sé que el señor Payo te trajo en el auto cuando estaba agotado. Solo hay una habitación, solo hay una cama. ¿Cómo puedo pensar de otra manera? Nong, primero llamará al señor Payu. Pion pudo haberlo dicho sin pensar, pero Rain solo pudo sostener su mano en el aire. Espera un minuto. Si solo concluye eso con verme venir con Pi a dormir en la misma habitación, me hace pensar ahora cuántas personas ha traído Pipayo a dormir aquí. Rain, vaya, estoy molesto, no me elegiste a mí, pero ¿a cuántas personas sí elegiste? Rain aprieta el puño y los dientes con fuerza, tan nervioso que mueve el pie frustrado hasta el punto de que golpea el rostro del apuesto hombre. Ok, ¿qué tipo de persona es? Payu se sorprendió cuando la persona del taller lo llamó para decirle que hay un chico esperando para encontrarlo. No creía que se atrevería a venir tan rápido. Pensó que tenía que pasar para unirse al grupo de la universidad primero. Lo que hice antes funcionó. El guapo arquitecto se apresuró a despejar el trabajo lo antes posible. Luego manejó para ver la cara del niño terco, pero con solo poner un pie en la oficina se encontró con unos ojos nublados que luego se dio la vuelta para continuar hablando con Pion. Si quieres saber algo más, solo pregunta. Si lo sé, responderé por ti. Payu, ¿de qué están hablando? Payu entró y escuchó al trabajador decirle a Rain. Señor Payu, está aquí. Rain ha estado esperando durante 2 horas. En 2 horas parecía como si el chico se hubiera hecho de información privilegiada. Payu, hoy es el cumpleaños de su hijo, ¿no? La tormenta lo miró a los ojos. Sí, entonces será mejor que regrese, me iré. El trabajador rápidamente hizo un gesto con la mano, se despidió del niño e inmediatamente salió corriendo de la oficina. Por supuesto, los ojos del señor estaban aterrados. Solo quedaban 2 personas en la oficina. Payu volvió a mirar al chico que esperaba se sonrojara o haga una mueca graciosa, pero en cambio se encontró con sus ojos gruñones, con una mueca que imitaba el gesto que usó para echar a Pion. Payu, ¿una hormiga te mordió la boca? Rain, maldita sea. El oyente frunció el ceño y dio un largo paso hacia la persona sentada en el sofá. Payu, dije que claramente que no quería que uses palabras groseras. El rostro de Rain estaba un poco tembloroso, pero luego se levantó por completo poniendo su bolso sobre el hombro. Rain, lo siento, me voy. Por supuesto, el señor lo agarró del brazo a tiempo sin saber que estaba mal. Payu, ¿qué pasa? Rain, nada, vi que volviste cansado, probablemente quieras descansar, prefiero no molestar. Payu todavía lo agarró del hombro con fuerza. Payu, no me digas que has esperado 2 horas para ver mi cara durante 2 minutos y con eso estás satisfecho, tan enamorado, es bueno verlo. Rain, ¿no me engañas tanto como a los otros chicos? La pequeña figura no podía creer que alguien pudiera ser tan narcisista. Bueno, ¿está de acuerdo en que ese tipo de rostro tiene derecho a ser narcisista? Pero fue completamente sarcástico. La forma en que el señor frunció el ceño mientras la mano que le sostenía el brazo se apretó con más fuerza, y la experiencia le ha enseñado a no luchar en vano. Simplemente se quedó quieto. Payu, ¿estás celoso? Rain, maldita sea. Rain se movió mientras Payu lo soltaba. Se cruzaba de brazos sobre su pecho y sonreía. Esa sonrisa es horriblemente linda. Payu, puedo ver claramente que Rain está celoso de mí. Rain, no estoy celoso. La persona que insiste en que no le gustan los hombres y hace todo esto porque espera vencer esa voz oscura. Payu, por supuesto. Rain, seguro.